en los días más largos del año, cuando el sol calienta la tierra con fuerza y las plantas se alzan en todo su esplendor, las brujas sabias del campo salían a recoger lo que la naturaleza ofrecía con generosidad. Pero no todo era recolectar. Había reglas, secretos, ritmos que solo quienes escuchaban con el alma podían comprender. No todas las hierbas son iguales. Algunas se buscan al amanecer, otras al caer la tarde. Algunas piden permiso antes de ser tocadas. Otras, simplemente no se dejan cortar. Las plantas del verano guardan la fuerza del sol, la protección de los espíritus y la sabiduría de los ciclos. Con ellas se sanaba, se protegía el hogar, se le hablaba a los sueños. Hoy caminamos tras las huellas de aquellas mujeres que conocían estos secretos. Para recordar, para recoger, para volver a tejer, con tierra y con palabras, la magia que nunca se fue. En la brujería tradicional, el verano no era solo una estación. Era un momento de poder. Las hierbas que crecen bajo el sol fuerte, cuando la tierra está en su punto más fértil, absorben una energía vital intensa. Por eso, quienes sabían observar los ciclos naturales, elegían esta época para recolectar las plantas más protectoras y transformadoras. Las mujeres sabias del campo, curanderas, parteras, herbolarias, conocían los días propicios para salir al amanecer o al anochecer, tijera en mano, y cortar solo lo necesario. Nunca se arrancaba una planta sin permiso. Nunca se cortaba sin propósito. Porque en la práctica ancestral, cada hierba tenía su momento, y cada recolección era un acto sagrado. Algunas se recogían el día de San Juan, cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Otras, en la luna creciente, para potenciar su energía. No se trataba solo de las propiedades físicas de la planta. Se trataba de la relación que se creaba con ella. Del espíritu que la habitaba. Del símbolo que representaba. En tiempos antiguos, estas hierbas eran guardadas con esmero en cajones de madera, entre telas de lino y oraciones susurradas. Curaban el cuerpo, sí. Pero también el alma, el sueño y el hogar. Durante generaciones, muchas hierbas se usaron para sanar el cuerpo. Pero también para cuidar el alma. Algunas eran compañeras en los partos. Otras protegían las casas. O ayudaban a espantar las sombras. Hoy te presento 5 hierbas que las brujas tradicionales buscaban en pleno verano. Plantas que aún hoy conservan su poder. Si sabes cómo llamarlo. Hipérico, la hierba de San Juan. Con sus pequeñas flores amarillas y su energía solar. El hipérico era recogido en la víspera de San Juan. Cuando el sol está en su punto más alto. Se decía que tenía el poder de ahuyentar espíritus errantes. Proteger a los niños. Y limpiar la tristeza del alma. Las brujas colgaban manojos en las puertas. O lo quemaban como incienso para purificar la casa. En algunos pueblos. Se colocaba bajo la almohada para alejar los malos sueños. Artemisa, la planta de los umbrales. La artemisa es la planta de los umbrales. Asociada a la visión, los sueños y la luna. Se usaba para abrir la percepción. Para ver lo invisible. Para guiar el alma entre mundos. Se quemaba antes de dormir. O se colocaba bajo la almohada para recibir mensajes en sueños. Las curanderas también la usaban. Para acompañar a las parturientas. Y en rituales de despedida. Lavanda, calma y protección. Con su aroma suave y envolvente. La lavanda era una de las favoritas para la magia del hogar. Traía calma, armonía, sueño reparador. Se usaba en baños. En sahumerios. O en bolsitas que se colocaban bajo la cama o entre la ropa. Se decía que alejaba la ira y las discusiones. Y que protegía el descanso de quienes dormían cerca de ella. Ruda, fuerte y sagrada. No hay planta más poderosa. Ni más temida. En la brujería popular que la ruda. Fuerte. Penetrante. Protectora. Se usaba para cortar brujerías. Limpiar casas. Proteger a embarazadas y animales. Pero no cualquiera podía llevarla. Se decía que la ruda elegía a quien la tocaba. Se ataba con hilo rojo.
y se colgaba detrás de la puerta, como escudo contra todo mal. Romero, memoria y luz. Solar. Vibrante. Lleno de memoria. El romero ha sido usado durante siglos. Para proteger, sanar y honrar. Se quemaba en rituales. Se incluía en coronas mágicas. Y se colocaba en agua para limpiar espacios y cuerpos. Se decía: donde el romero crece fuerte, la bruja está en paz. También era usado en los funerales, como símbolo de la conexión entre este mundo y el otro. Estas 5 plantas nos recuerdan que la magia no necesita grandes herramientas. Solo tierra, sol y respeto por lo que crece con intención. Recoger una hierba no es un gesto vacío. En la brujería tradicional, cada corte es un pacto, un diálogo con la tierra, una promesa de uso consciente. Para que una planta despliegue su poder, debe ser reconocida, respetada y consagrada. A continuación, te comparto un ritual sencillo, como lo hacían nuestras abuelas. Primero, elige la planta con respeto. Acércate a ella con el corazón abierto. Obsérvala. Escúchala. ¿Está sana? ¿Está lista para darte algo? Si lo sientes correcto, pídele permiso. Puedes hacerlo en voz baja o en silencio. Segundo, córtala con intención. Usa tus manos, una tijera limpia o una pequeña herramienta de corte. Agradece. Algunas brujas dejaban una ofrenda, una hebra de cabello, unas gotas de agua, una piedra recogida en el camino. Tercero, llévala a casa envuelta en un paño natural. Evita el plástico. Dale sombra, aire y un poco de tu calor. Cuarto, colócala sobre tu altar, tu mesa o tu rincón especial. Enciende una vela blanca o del color que represente tu intención. Respira hondo. Siente su energía. Quinto, pronuncia estas palabras, o unas propias, que salgan de ti. De la tierra a mi altar. Con respeto y verdad. Que tu poder florezca en mí, para bien y claridad. Sexto, déjala secar naturalmente, sin prisa. Cuando esté lista, guárdala en un frasco de vidrio, o envuélvela en tela. Ya no es solo una planta. Ahora es una aliada mágica. Este ritual puede adaptarse, cambiar, evolucionar contigo. Lo importante no es seguir reglas exactas, sino crear una conexión viva con aquello que recoges. Porque la magia comienza en el momento en que decides mirar con reverencia. No necesitas tener un jardín mágico. No necesitas frascos de cristal ni libros antiguos. La magia no comienza en los objetos, sino en el gesto, en la intención, en el respeto con el que recoges lo que la tierra te ofrece. Cuando eliges una hierba con el corazón, cuando cortas con permiso, cuando agradeces en silencio, estás activando una fuerza antigua que vive en ti. Esa fuerza no necesita espectáculo, solo necesita verdad. Las brujas tradicionales no seguían reglas escritas, seguían el instinto, la luna, el susurro del viento en la tarde. Ellas sabían, como tú sabes, que una planta recogida con amor puede proteger un hogar, sanar un alma o abrir la puerta a un sueño claro. Hoy, tú también puedes hacerlo. Recoge, escucha, consagra, honra lo que crece cerca, lo que florece sin pretensiones. Porque ahí, en lo más simple, vive la magia que perdura.